Dios les bendiga a nuestros amigos de Conexión Radio 20 hoy saludándolos, también a aquellos que se conectan a través de @Radical Ministerios. Es tiempo de de avivamiento. avivamiento. Bueno, muy contentos de poder estar otra vez. A veces estamos los dos, a veces estamos solo por las ocupaciones, pero muy contentos de poder eh, compartir este tema enfocado en el Salmo 119, ¿no? Estamos mirando los 16 versículos donde se nombra la palabra avivar, vivificar, vivir, todo lo que tiene que ver con el avivamiento. Y hemos estado aprendiendo cosas muy interesantes. Hoy, ¿qué Ha nos sido, corresponde? ha sido un recorrido hermoso por esa palabra avivamiento donde verdaderamente como creyentes estamos llamados a vivir la vida abundante con la que Cristo nos dio allí en la cruz, la que nos regaló. En esta mañana quisiéramos mirar al verso 40 del Salmo 119. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Entonces, en esta mañana vamos a estar mirando acerca de la justicia de Dios. Ok. Qué interesante, pues, cuando uno lee la Biblia, ¿no? Entender, porque aquí nos está dando un elemento vivificante, ¿no? El elemento vivificante es la justicia de Dios. ¿Por qué el ser humano necesita la justicia de Dios? Esa sería una pregunta. Y es como algo que es muy básico en la vida del ser humano, porque si algo estamos midiéndonos siempre a nosotros mismos es que no nos vemos justos. Siempre nos estamos viendo pecadores, nos estamos viendo mal, nos estamos criticando siempre a nosotros mismos, no estamos mirándonos como los hijos de Dios amados, como los hijos de Dios aceptados, como los hijos de Dios que Jesús justificó en la cruz. Okay. Porque la Biblia dice que nosotros somos hechos justos en Él. Sí. ¿Sí? Cristo es justicia nuestra. El pecado necesitaba una paga y era la muerte. Pero también nosotros miramos a que queremos ganarnos esa justicia con obras. Y cuando nuestra vida se vuelve solo hacer y hacer, a ver si Dios sí me acepta lo que hago. O si como miran uno, ¿no? Las obras malas y las obras buenas, a ver si de pronto llegamos al equilibrio perfecto donde Dios nos puede aceptar. Entonces, eso se vuelve una lucha interna. Sí, ok. Bueno, digamos que en cuanto a que el hombre lucha, obviamente, por ser justo, por portarse bien, porque pues tendríamos que usar sinónimos de lo que sería justicia en ese sentido, ¿no? ¿Por qué el hombre necesita la justicia? ¿Cuál fue el problema? Entonces, creo que si nos remitimos a Génesis, pues vamos a encontrar que Dios pone tres tipos de árboles, ¿no? El árbol de frutales, el hombre podía comer, ¿cierto? De todos los árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dice, pero si usted, ahí están esos árboles, usted puede comer de cualquiera, pero si come del bien y del mal, va a morir. Y el hombre decidió comer de ese árbol. Así que Dios, siendo justo, lo que el hombre merece, digamos, consecuentemente es la muerte. El hombre muere porque queda separado de Dios y al mismo tiempo entra en injusticia. ¿Por qué entra en injusticia? Porque el Señor está exigiendo una meta de justicia que el hombre no puede dar. Porque estando el hombre separado de Dios, lo único que produce es corrupción. Okay. Porque solamente en Dios él podía, dependiendo de él, hacer todo lo que Dios quisiera. Y la justicia era hacer lo que Dios le dijera que hiciera. Okay. Y por lo tanto, en ese aspecto, el hombre, al quedar separado de Dios, ya no entiende a Dios, ya no ama a Dios como debiera amarlo, y por lo tanto ya no lo puede obedecer de la misma forma. Tremendo, lo que dice Romanos, ¿no? Romanos dice, no hay justo ni aún uno, y eso indica entonces la incapacidad del ser humano de salvarse por sí mismo, la incapacidad del ser humano de discernir, ¿no? de entender, de diferenciar, como dice allá de los ninivitas, entre su mano derecha y su mano
izquierda, y creo que el hombre perdió en el pecado esa capacidad de ser justo, de actuar justamente. Lo que él ve en su vida, todo es una injusticia. No solo como ve a Dios, lo ve de una manera injusta, no lo ve como bueno, no lo ve como santo, no lo ve como perfecto, sino como se ve a sí mismo y como ve a los demás, ¿cierto? Sucede así. De la misma manera que él se separa, también empieza a mirar, a analizar el mundo que le rodea y a los demás. Por eso Adán se separa de Eva y se van los dos cada uno a un rinconcito a vestirse y a esconderse el uno del otro. Las relaciones interpersonales se dañaron totalmente. Empieza a ver esa hipocresía, empieza a ver esa malicia, empieza a ver injusticias. Todo lo que injusticia social, era como bueno, ahora. sí, todo lo que era bueno se hizo malo. Y cuando Dios se les acerca ya no es amigo, ya lo ven como un enemigo y por eso no salen a recibirlo. Entonces la injusticia mayor que el hombre tiene es no poder tener esa relación pura, perfecta que Dios quería que tuvieran, debido a esa decisión personal de alejarse de él, de no creerle, porque Dios necesita de la fe para que nosotros podamos entenderlo y que Él pueda darnos lo que Él tiene para nosotros, que es lo justo, porque lo justo que es que Dios nos creó para Él, para tener una relación con Él, y definitivamente eso se dañó por el camino. Tremendo. O sea, mire, estamos planteando el tema, ¿listo? Recordemos, estamos viendo el Salmo 119, vemos que la justicia de Dios produce vida en el ser humano, y eso nos diría entonces que lo contrario es que la injusticia produce muerte. ¿Sí? O sea, el ser humano que vive en injusticia para con Dios, para consigo mismo, para con los demás, no vive bien. Vive una vida injusta y por eso siempre está reclamando que la vida es injusta. Y no es que sea injusta, es que él es injusto. Es decir, él no valora las cosas en el punto donde debe valorar. Los papás que tuvo, los hijos que tiene, el empleo que tiene, todo le parece que le falta, que hay algo que no. Entonces pensamos en esa parte de la vida como una injusticia. El hombre incluso se falta a sí mismo, se mira a sí mismo y cree que es incapaz. La parte de la injusticia como pecado trajo fue la falencia humana como tal. La pregunta que nacería en este punto es, bueno, y entonces la justicia de Dios, ¿qué sería la justicia de Dios? Pues la justicia de Dios es que como el hombre pecó, el hombre quedó en manos de Satanás, ya lo gobierna otra clase de principios, ¿sí? Okay. Y quedó esclavo de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, del egoísmo. Sus pasiones, su concupiscencia. Todo eso empezó a gobernarlo, Okay. ¿sí? Entonces, para eso no fue creado. Jesús viene y encarna para saber qué se siente como ser humano y para como ser humano vencer ese pecado y morir en la cruz para pagar la muerte y hacer justicia y quedar nosotros con un camino abierto para tener una relación con Dios justa como Él la quería. Tremendo. Yo creo que volvemos a Génesis, ¿cierto? En Génesis sucedió exactamente. El hombre peca e inmediatamente Dios le provee, primero, la promesa de un Salvador, en uno de los versículos que considero el más importante de la Biblia, Génesis 3:15, promete a alguien que va a venir a destruir la maldad, a acabar con el pecado, a destruir a Satanás. Un Salvador. 1, 2. Luego matan a unos animalitos y con ellos, con su piel, los cubre, que es lo que conocemos nosotros como propiciación, pero la muerte del animalito es expiación y es sustitución, es decir, el animalito muere en su lugar y expía el pecado, es decir, es el pago por el pecado.
La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Dios nos está señalando algo, que esa justicia entonces es ese equilibrio de la balanza. Eso que el hombre no puede dar, Dios se lo suma. Pero ¿cómo se lo suma? Entonces, Romanos 5 nos cuenta acerca de Abraham, ¿cierto? Dice, por la fe Dios le añade a la persona. Entonces, equilibra a la persona. Entonces, lo único que puede equilibrarnos en la vida es Cristo. Cristo Jesús. ¿Quiere vivir una vida equilibrada? Usted necesita a Cristo. Una vida justa. Una vida justa. Ahora, observen entonces que justicia no es que usted porta bien. Sí. Porque es que ahí es donde tenemos el gran problema. Justicia, la justicia de Dios es imputada al ser humano. Es algo que se les da, es la capacidad. Es el niño que nació con la cojera, pero se le dio un caminador para poder caminar. Así es. Funciona más o menos de esa manera, ¿no? Y se aplica a nosotros y la podemos vivir y disfrutar a través de la fe. Si creemos eso, que es lo más difícil que hay para el cristiano, creer que yo morí en Cristo, yo morí con Cristo, hoy soy capaz de vivir vida nueva por el Espíritu Santo que habita en mí a través de esa fe. Si esa verdad se apropia, ya no soy pecador. Sí. Ya soy justo, hecho justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya pagué mi pecado. ¿En dónde? En la cruz de Jesús yo morí. Gálatas 2:20, 2 Corintios 5:17. ¿Sí? Tenemos vida nueva. Ahora que estamos justificados, podemos vivir por la fe y tener todos los beneficios de la justificación. Y es importantísimo porque es que cuando Jesús viene a la tierra, Él viene con un mensaje: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. A veces la gente piensa, me va a hacer descansar del estrés que tengo en el trabajo. No, de eso no se trata. Jesús estaba hablando del descanso de las obras, porque el hombre por sí mismo procura salvarse por obras. Es lo que la Biblia nos habla, por ejemplo, de un Abraham. Él creía que se iba a salvar adoptando niños huérfanos, ayudando a los desvalidos como los de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y entonces, en su esfuerzo, lo que estaba haciendo era dañando el proceso de otros. Así que un día el Señor le muestra la fe, ¿cierto? Y apenas él entiende la fe, que solo Dios puede proveer la salvación, la justificación, entonces descansa. Fue lo que halló Abraham, ¿cierto? La justicia que es por medio de la fe. Y eso le trajo descanso de sus obras. Dejar de esforzarse, valga la redundancia, en sus fuerzas, ¿cierto? Y obtener el poder que viene de Dios para dejar de pecar. Efesios 2:9 dice eso, ¿no? Que nosotros no somos salvos por obras, sino por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Es decir, cada uno de nosotros podemos lograr hacer muchas cosas buenas hasta un punto, pero eso para justificar delante de Dios, por muy grandes y buenas que sean, no es suficiente. Solo Cristo cumplió toda esa demanda de Dios para hacernos justos y para hacer justicia nuestra. Entonces, cuando alguien se apropia de esa verdad, ya sus obras no son las que lo salvan. Ya no es porque yo haga o no haga que me salvo, es porque Cristo murió por mí, porque yo lo creo de que ya soy una nueva criatura y el Espíritu Santo me llena, entonces llevo fruto de buena obra. Y las obras que más testifican de nosotros es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe y la templanza, que son las que el Espíritu produce. Entonces ya podemos ir a amar al prójimo, orar por nuestros enemigos, y todo lo que Cristo dijo lo podemos hacer por Él. Muy interesante. En Él. Pienso en eso porque tú hablas, por ejemplo, de las obras, y creo que muchos creyentes no han entendido eso. La Biblia resume que hay una sola obra que nosotros podemos hacer. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, hablando de Dios, y en el que ha enviado. O sea, en la obra salvadora del Padre, que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, como propiciación, como expiación, como sustituto,
¿cierto? Para pagar por el pecado que nosotros no podíamos pagar. Eso es en principio. Uno. Dos, yo me acuerdo, Jesús le dice un día a los religiosos, ¿ustedes cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Es decir, la justicia no es las cosas justas que yo creo que hago, porque a veces son justas dependiendo del sector, dependiendo de donde vivo. En un lugar, yo creo que conoces esa historia, cuando los británicos, bueno, le ponen fin a la guerra en Alemania y vienen a hacer juicio contra los alemanes que habían matado, pues tanto judíos, todo eso. eh, Cuando los iban a juzgar, la respuesta de muchos de los alemanes nazis era la siguiente: ¿y por qué ustedes nos van a juzgar bajo sus leyes si nosotros estábamos obedeciendo las nuestras? Tremendo. Es tremendo. O sea, creo que de alguna manera, cuando cada persona vive bajo sus propias reglas, pues cree que lo que está haciendo es lo justo, cree que lo que está haciendo es lo correcto. Pero si venimos a las leyes de Dios, ahí es donde nos encontramos con el problema, que el hombre es incapaz, totalmente, plenamente. Y que las normas humanas son relativas, ¿no? Entre los dos vamos a tener una cierta forma de hacer las cosas y de decir esta es la forma en que se debe hacer. Y a mí me parece bien que se haga de esta manera y a ti de otra manera, ¿sí? Entonces la justicia es mirar a Dios los dos. Y entonces encontrarnos en que Él dice una sola cosa y tú y yo somos regidos por una misma ley, un mismo mandamiento. Entonces cuando nosotros nos vemos en el relativismo, no es justo, porque el relativismo es que cada uno piensa lo que quiere y entonces somos libres, pero eso es anarquía. Porque la justicia de Dios es absoluta, es perfecta. Así única. Que la única medida de Dios para el ser humano se llama Cristo. Así que si usted no vive como Cristo, usted no, para Dios no existe. Así que lo que Dios va a hacer para justificar al hombre es hacerlo como a su Hijo Jesucristo. Por eso la importancia del bautismo, porque somos hechos a su imagen, ¿cierto? Dice, somos plantados juntamente con Él para muerte, para que en su resurrección nosotros seamos vivificados, tengamos vida nueva, una vida justa, justificados por la... Entonces, nosotros necesitamos vivir como Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Y si algo encontré yo que me fascina como definición del cristianismo, no es nosotros tratando de ser como Cristo y vivir como Cristo lo haría, porque es imposible. Hoy lo estamos viendo. El cristianismo es Cristo viviendo a través mío. Cristo en porque nosotros, yo lo permito. Yo permito que Él me transforme. Si yo soy mentiroso, no le agrada la mentira. Entonces yo empiezo a determinarme por la verdad. Si yo soy un chismoso que promuevo contiendas, que estoy hablándole al uno y al otro, entonces la Biblia me dice, y yo voy haciendo conforme Dios dice, porque ya Él en mí me da la capacidad de cumplirle. Es que ahí está la clave, ¿no? Observemos que la justicia ya no es que yo haga lo que tengo que hacer, es que yo sea lo que tengo que ser, porque es que el problema del hombre no solo es que hizo algo malo, es que perdió una posición, un lugar, dejó de ser algo, ¿no? Entonces dejó de ser santo para convertirse en un pecador, así que Dios tiene que convertirlo en un santo para que deje de pecar. Por eso la Biblia nos dice a los santificados llamados a ser santos. Solo se puede portar santo a alguien que ha sido ya santificado o justificado o redimido. Entonces, en ese punto partimos de lo que somos en Cristo, no de lo que hacemos para Cristo. Es que hay que ir al culto el domingo. No es de lo que hacemos, es de lo que somos en Cristo. Así que si usted se apropia de esa verdad, porque es lo que dice Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 13, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Necesitamos que Cristo viva su vida en nosotros. Yo creo que no hay mejor oración que esa, ¿no? Como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Bueno,
nuestros amigos de Conexión Radio y es tiempo de avivamiento. Recuerden estar escribiéndonos también sus comentarios. De verdad que eso nos anima, nos motiva a continuar con lo que estamos haciendo. También comparta estos videos con otros en sus redes sociales. Tenga la libertad de que otros reciban una buena palabra que pueda cambiar sus vidas. Vamos a ir terminando y pues me gustaría que volviéramos a leer ese verso, ¿no? Porque dice aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Hoy estamos entendiendo entonces que la justicia de Dios nos pasa de muerte a vida. Nos pasa de muerte a vida. Pero ¿y qué tiene que ver eso con los mandamientos? Porque dice, he anhelado tus mandamientos. Porque el ser justificado no nos aleja de los mandamientos de Dios, nos capacita para poder vivirlo, para poder llevarlos a cabo. Que no somos salvos por cumplir los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque éramos incapaces de cumplir todo lo que Dios exigía. Pero ahora que hemos sido justificados en Cristo y somos llenos de su Espíritu, tenemos todo el poder y la capacidad misma de Jesucristo para cumplir los 10 mandamientos. Pero esa parte de vivir los 10 mandamientos ya no es una carga, ya no es, ay, si no los cumplí entonces me voy a perder y qué tristeza y qué dolor, sino que Dios que me ama y es mi Padre entiende cuánto sacrificio, cuánta cruz es morir para cumplir uno de esos mandamientos, ¿no? Y entonces Dios nos ama cuando nosotros queremos morir a nosotros mismos para vivir para Él, pero no porque vamos a ser salvos, sino porque lo amamos, vamos a cumplir los mandamientos porque tenemos el poder en nosotros, la libertad de Cristo para ser como Él quiere que seamos. Tremendo, porque eso indicaría entonces aquí este salmo, lo que el salmista está diciendo es precisamente estoy anhelando obedecer a Dios, pero necesito que Dios me dé vida en su justicia. Sí, es que Él me justifique. Cuando Él me justifique, pues ya no voy a anhelar los mandamientos, voy a vivir los mandamientos, voy a obedecer lo que Dios manda, ¿no? No voy a estar mintiendo, ni robando, ni matando a nadie por obvias razones. No, y yo los anhelo porque entiendo que la verdadera vida, el disfrute de mis relaciones con los demás, el disfrute de mi trabajo honesto, el disfrute de hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, es lo que realmente produce en mí alegría, gozo, plenitud de hacer las cosas bien. Lo triste aquí que podemos de pronto estar planteando para terminar es que, ¿cómo lo ven los demás? O sea, yo que estoy viendo generalmente en las redes que promueven los programas, las series, las redes, están promoviendo cosas contrarias a lo que realmente significa vivir bien, contrarias a esa ley justa, a esos mandamientos que verdaderamente me benefician. Y entonces contrariamos a Dios y contrariamos sus leyes y vivimos para lo que Dios no nos ha santificado ni justificado. Y entonces vivimos mal, porque empezamos a vivir no en libertad, sino en la esclavitud del pecado. A mí por eso me gusta siempre, tal vez lo haya puesto aquí, ya he puesto ese ejemplo, discúlpeme. Oiga, no pasa de una, empieza a repetir historias, ¿no? Ya me di cuenta, yo antes criticaba eso, ahora eso hace parte de la injusticia humana. Porque se promueve una falsa libertad. Una falsa libertad sería como que el agua dijera, déjenme salir de este tubo, que yo quiero ir a donde quiera, ¿cierto? Y entonces usted abre un hueco al tubo y entonces va a tener un reguero espantoso. Se va a desperdiciar el agua. Entonces muchas personas están desperdiciadas, tienen su vida desperdiciada, porque no quieren vivir en el tubo, no quieren vivir en los mandamientos de Dios, no quieren vivir en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo justo? Lo justo no es que se desperdicie el agua. No. Lo justo es que el agua tenga un canal por donde ir, porque de esa manera no hay desperdicio y de esa manera puede llegar a tantas personas que lo necesitan. Entonces, la justificación sería como esa tubería
Y esa misma justificación y esa misma tubería, pues son los mismos mandamientos, ¿no? Que encaminan también esa justicia, que encaminan esa vida, que me permiten vivir bien para con Dios y para con los demás. Y que yo no puedo, o sea, yo no puedo vivir bien si no anhelo los mandamientos. Es decir, aquel que es nacido de Dios quiere hacer las cosas como Dios las dice. Sí. Sabe que puede vivir bien, puede vivir a plenitud, es bajo esos mandamientos del Señor. Ahí es donde está la libertad, tal como el agua en ese tubo. Pareciera que el tubo está reprimiendo el agua y no la está dejando en libertad, pero lo que hace el tubo es llevarla a que vaya a dar fruto en lo que debe dar fruto, que sea útil, que no se desperdicie. Entonces mi vida va a ser más útil cuando yo decido, anhelo vivir como Dios quiere que yo viva. Así me cueste, así me cueste, porque la gran ventaja, el gran fruto de gozo, de plenitud, de vida, es cuando yo obedezco al Señor. Y todo creyente vive libre, vive gozoso y vive pleno cuando obedece al Señor, pero si no lo anhela, pues no lo va a hacer. Y anhelarlo, creo que hoy todos hemos tenido una conclusión, y es que podemos anhelar los mandamientos de Dios porque somos libres y tenemos el poder y la capacidad para vivirlos. Ok, entonces, listo, concretemos. En su orden, lo primero es reconocer que somos pecadores, que el pago del pecado es la muerte. Todos, personas que no han nacido de nuevo, no creyentes, muertos. Pero Dios provee la dádiva de Dios. La dádiva de Dios es Jesucristo. Su obra en la cruz sustitutiva, como adopción, sustitución, redención, todo eso. Aceptamos esa obra de Dios, creemos en Jesús, que creemos en la obra del Padre, en el amor del Padre y en la obra de Jesús. Aceptamos eso, entonces la balanza se equilibra. Somos justificados, Dios nos ve como justos y nosotros necesitamos empezar a vernos igual. Porque la Biblia de hecho dice que nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Ahora justificados, entonces vivimos como justos. Actuamos de forma justa. ¿Cuál es la forma justa? No robamos, no matamos, no hacemos. Vivimos en los mandamientos de Dios. Anhelamos. Porque hemos sido salvos. De hecho, ya no solo anhelamos, actuamos, vivimos. Ya no es algo inalcanzable, sino es algo que podemos experimentar. Continuamente. Así que nuestra invitación sería una oración muy concreta. ¿Cómo guiar a las personas a orar por obtener esa justicia de Dios hoy? Y podemos decirlo de esta manera: Señor, aquí estamos, nos presentamos delante de ti para agradecerte por tu plan de salvación en Cristo Jesús. Gracias porque hoy no somos pecadores. Si hemos creído en que Cristo murió por nuestros pecados y en nuestro lugar, tú nos has hecho justos, Señor. Hoy aceptamos esa justicia y, Señor, por tu Santo Espíritu, hoy queremos empezar a vivir esa vida abundante y de plenitud para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi esposa escribió un libro, se llama Bajo el peso de la cruz. Qué bueno que pudiera usted adquirirlo, sí, puede adquirirlo en la plataforma de Autores Editores con el nombre de mi esposa María Cristina Zambrano Neira, en la plataforma de Amazon en versión ebook y papel, igual Bajo el peso de la cruz, gracia para una vida plena, ¿no? Así. Y también de pronto aquí en Colombia tenemos ejemplares a la mano, entonces el que quiera 315-690-5499. Voy a repetir ese número, 315-690-5499 aquí en Colombia. Y cualquier cosa, un mensaje de WhatsApp y le hablamos acerca del costo y del costo de envío. Bajo el peso de la cruz es un panorama de la salvación. Aquí va a entender usted todo ese poco de palabras que hemos nombrado acá: justificación, redención, adopción, propiciación, y va a entender cómo aplicar a su vida la salvación de Dios y vivir en plenitud, vivir en paz, vivir bien, para la gloria de Dios.
Mis amados de Conexión Radio y Reedificando Dios Ministerios, bendiga. un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Es tiempo de avivamiento con el Salmo del Avivamiento, Salmo 119. 19. Bendiciones. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.